Ahí está este weón. Puta, no te. ¡Buena, concha tu Hola, madre! po. Hola, pues ¿Cómo estás? weón. First Hola of Pablo, ¿cómo all, estás? first of all, Hola, Rubén. tenía ¿Qué algún. tal? Rubén, después se presentan en vivo, en directo. ¿Tenía algún copete? Me va a llegar en un ratito. Ya, Es bueno. que Ah, Puta, la por weá, Rappi. vaya a tener que hacerla corta, weón, porque esta weá, no quiero editar. En eso, chuta. ahí estáis como en este weón en paralelo, con café y copete. O sea, con café y cerveza. No, pero me va a Sí. llegar, me va a llegar. Ya. Estamos llegando. ¿Cómo estáis? Bien, súper bien. ¿Te Bien. llegó el Me iban a 10%? entrevistar hoy día en CNN Chile ¿A qué hora? y se suspendió. Ah. Pero lo dejaron para otro día. Bueno, le mandáis esto, po. ¿Y por Sí, po, qué? está. Sí. ¿Y por qué te iban a entrevistar? ¿Por lo del solidarismo? Sí. Así que Buenísimo. ustedes van a salir antes. Pero Obvio. una Sí, cosa bien cortita, me dijeron así, menos de media, o sea, no, la otra vez habíamos tenido como media hora, con más luz directa. Como a ti te guste, po. sí, como sea. Como sea. Es que Oye, ustedes están en formato auditivo. ¿Se escucha no, bien nosotros, este? Tengo otro, no, otro si aparato. tú te escucháis bien, yo me escucho bien, es el Rubén nomás que se escucha mal, pero es una weá de él, no tiene nada que ver Ya. su, Sí, su- que- su es mi hardware. voz. Oye, ya, first of all, silencio, Pablo, porque primero que nada quiero, Rubén, ¿vos te llegó el 10%? ¿O lo No, pediste? porque estoy en modelo. Ya, ok. No, o sea, no. Lo pedí, me dijeron que me lo iban a dar. Ya, perfecto, pero lo pediste. A mí me Y eso es todo. llegó, no lo puedo creer, lo cual implica que trabajé alguna vez, yo no sabía. Yo no sabía que había Ya. trabajado alguna vez y sí, Yo efectivamente tampoco. trabajé. ¿Y cuánto Así- teníais guardado de trabajo? seguro te voy a contar porque ya estamos en vivo. Y ni siquiera ¿Estamos en vivo? sí, estamos, no en vivo, no en vivo, no en vivo, pero no, pero quédate Bueno, callado. pero editáis un bip, po. No, no puedo editarlo, ya me cagó toda la wea, porque ya está hablando aquí a nuestro invitado que se llama Pablo Raceto, y voy a tener que leerlo, como siempre los presento. Pablo Raceto es licenciado de Física de la Universidad de Chile, es licenciado en Biología, compañero mío de la Universidad de Chile, licenciado de Filosofía de la Universidad Alberto de Hurtado, doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, como yo también, compañero, director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Computación, el IFIC, que ya mucha gente conoce. Y sus líneas de investigación ya tiene que ver con la biología teórica, genética evolutiva, modelamiento, sistemas complejos, obvio, y es terriblemente seco. Debo confesar que yo lo admiro, lo encuentro seco, lo encuentro hasta mino, lo encuentro mino. Bueno, a mí me gusta Robert Downey Jr., Mira, Robert Downey Jr., en cámara podéis decir eso. me gusta lo digo siempre, Brad Pitt, Robert Downey Jr. y Pablo Raceto. Y lo mejor de todo es que cuando la gente se pregunta ahora, que siempre, no, que la derecha y la izquierda, y que nosotros vivimos en una generación de un par de años, siempre están luchando eso, y siempre alguien se queja, como, yo puedo quebrarme que tengo a alguien que tiene algo que decir al respecto, que tiene una propuesta, weón. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿cachai? Pablo, Sí. hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, Bruno. Bien, Mira, oye, no antes sabía que nada, que... antes que nada, este se llama Rubén, es un gran amigo Rubén, sí, mío. oye, buena. Un Rubén gusto. Fernández es un académico de la Universidad de Chile, seco, lo quieren más que amigos los alumnos, que por eso lo tengo en realidad. No lo puedo creer. Así que por favor, ustedes presentes. O sea, Un saluden. gusto, Pablo. Oye, salud, sí. Con agüita por Sí, ahora, salud. pero me va a llegar Salud. una chelita en un Sí, ratito. mi agüita también aquí, un poquito Excelente. oscuro, así, un té. Sí. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te ha ido en esto? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Súper bien. Sí, la verdad no me dan muchas ganas que se acabe. Sí, en realidad, sí, me gusta estar en la casa. O sea, que se acabe el bicho, pero que no se acabe el Claro, formato. eso, que todo siga igual, que solo no haya virus, pero que O sea, sigamos en igual, cuarentena. Y sin el, el- cuarentena, o sea, el- sin toque de queda, porque eso no se puede la salir. verdad, Es el verdad. toque de queda no lo entiendo, porque con todo lo que ya ha pasado, ya aplicando cuarentena y todo eso, el toque de queda siento que es solamente una medida como sí, represiva, Eh, eh, solamente para mostrar Sí, pues, represión. Como podían sacarlo, igual te pasan un par bueno, de salir porque estás en cuarentena. ¿Para sí, qué, no, para qué sí, el toque de y queda? uno se acostumbra. Yo no me doy cuenta hace 5 meses y la otra vez como que, oye, voy a salir a sacar al perro, que no tengo, by the way. Pero era como, voy a salir. Y no, oh, ¿verdad? Heavy la weá. sí, po, sí, po.
Sí, no, Y poco no efecto va a tener, sí. sí, pues raro, pero bueno. Bueno, pero por lo menos ha demostrado que uno puede trabajar en la casa, siento yo. O sea, algunas personas sí, otras personas no, pero como que creo que esto de, uy, no se puede trabajar en la casa, el teletrabajo no se puede aplicar. Mentira, se ha hecho Bueno, todo depende, este, depende de los casos, evidentemente. sí, Oye, pero sabéis que estamos súper apurados, ya sabemos que estamos ya. presionados de tiempo como siempre. Bueno, todos queremos cambiar el modelo de alguna manera, pero nadie tiene una propuesta y por eso Pablo está aquí. No nadie, Eh, como alguien dice, no, en gusto no hay nada escrito. Y yo tengo un cartón de este porte, guatita mala, plata no bueno. Hice algo escrito y dije, ahora hay algo escrito, Está paren escrito. la weá. De hecho, Raceto, cuando hay alguna de esas cosas, por favor, referenciame. Tengo algo, Ya, no se ha publicado, pero hay algo. mándamelo así, pues. Sí, obvio, te lo voy a y mandar. bueno. Bueno, tú tienes una propuesta de modelo, vi en un video por ahí de civilización y hasta como de era, así como a ese nivel de escala que es el solidarismo. Sí, Eh, pues. Sí, pues. Cuéntanos, o sea, ¿Qué es lo que es el solidarismo? Pero, y te voy a hacer una micro pregunta a esa pregunta, que me la hago recurrentemente cuando te escucho, Pablo, que es que creemos que estamos en un momento de cambio, ¿no es cierto? Oh, y lo vemos y todo el rato. Pero qué tan verdad es que estemos en un momento de cambio, porque, o de repente alguien dice, estamos en un momento con mucha violencia. Yo me imagino que en la Edad Media era súper mucho más heavy que ahora. Entonces, es el momento de ahora que uno dice, hoy es el momento. Imagínate en los 60, 70, el cambio que había, tal vez era más fuerte que ahora. Entonces, ¿cuánto es de sentimiento realmente que uno todo el rato piensa que está cambiando? ¿O realmente hay un punto de inflexión ahora de verdad? Y ahí, ¿cómo tú involucras al solidarismo? ¿Qué es esto? Pucha, yo creo que pasa medio parecido como pasa en la ciencia, que hay cachado esta idea de que hay revoluciones científicas y que el paradigma medieval fue reemplazado por el paradigma de Newton y todo eso. Claro, cuando hay un montón de necesidad de cambio, uno dice, ya, pues se viene el cambio. Po. ¿Y cuáles serían la necesidad del cambio? El que haya muchos problemas y típicamente muy generalizados, sistémicos, y que haya mucha gente que quiere un cambio. Y ahí El eso no pasa, problema, eso no pasa todo el rato constantemente según lo que uno tiene en la historia. O sea, no, no a la misma tasa. hay momentos de estasis, así como que la gente como que en realidad ha quedado feliz. O sea, los momentos de crecimiento típico que sí. Po. En la época de la concertación, en Chile no estaba la idea de claro, que se quería un cambio radical, más bien se estaba probando qué es lo que resultaba de un cambio que había sucedido antes. ¿Verdad? Y de hecho estábamos involucrados dentro de un mundo que tampoco estaba muy tratando el cambio, o sea, Claro. porque... O sea, entonces, para responderte el punto es que, igual que en la ciencia, para que haya un cambio, porque uno dice, ¿son momentos de cambio? Depende. Po. Hay mucho interés por cambiar, pero para que realmente haya un cambio, igual que en la ciencia, creo yo, tiene que haber algo por lo cual cambiar. ¿Ya? O sea, la ciencia, ningún paradigma científico ha sido desechado por los científicos si es que no tienen un paradigma alternativo a la mano. Ok. Esa es la tesis de Lakatos. Dicen O por, sea, los gatos, es como, o alguien sí, dice, nadie termina con el pololo si no tenía otro a la exacto. vista. Sí, pues O la otra, Tarzán sí, no suelta una liana sin la eso, otra. ¿no? Pues. O dicen que uno de los apes, de los monos que nunca se cae, que es este pelirrojo, ¿cómo se llama? El orangután, orangután. que no se cae nunca, y si lo veí, en general siempre está moviendo una mano. Tiene 4 manos en realidad, y siempre mueve de a una. Interesante. Pero Sí, pues. entonces Pablo está diciendo que para que puedan haber cambios estructurales se tiene que saber a qué se está cambiando. O Como sea, que se no tiene puede que ser, tener algo efectivo. En los años 60, ponte tú, en la época hubo un movimiento muy similar. Yo también, entre el paralelo al solidarismo, estaba defendiendo un poco una ola que se llama la rebelión de los niños. No sé si la han visto. No. Ya, ese es otro tema, ya, pero esencialmente tiene que Pero ver eso es con que súper inmaduro. tiene que ver con que en los años 60, en los años 60 pasaron cosas bien parecidas. O sea, estaban los hippies, ya con un epicentro en Estados Unidos. Estaba todo el movimiento estudiantil de mayo del 68, que era toda una cuestión muy potente con epicentro en Francia. Y estaba la teología de la liberación. Ya en esa época el cristianismo y el catolicismo era una cosa gigantescamente mucho más importante que ahora. Y era toda una visión. Y las tres pulsiones eran medio parecidas a lo que está pasando ahora, pero no había ninguna propuesta concreta. O sea, los hippies
lo aplastaron por distintos lados, y no solamente porque no le gustó al régimen de la época, sino porque no tenían una propuesta concreta viable. O sea, ¿cuál es la propuesta de los hippies? Uno dice, a mí, Amor y paz, amor y paz. claro, uno dice, sí, bacana, bonipá, Claro. y hacer hortalizas Pero y cosas ¿cómo? así. Pero... Sí, po, pero no se puede con puro amor y paz, po. Entonces, no tenían un sistema alternativo. ¿Ya? Y además, Yo perdona, creo, creo yo también cada vez somos más gente conectada, porque si en la era de la callampa, que éramos muy pocos, efectivamente en un cerro alguien podía hacer una cosa personal e individual, pero hay muchos, entonces no podéis ser tan amor y paz, hay que ponerle un poco de seso. sí, po. Entonces, la verdad, yo sospecho que es medio raro decirlo así, pero yo estoy bien convencido de que hay una alternativa y que es esta o que va para allá, ¿no? Yo en el fondo lo que estoy haciendo es sintetizar, no es que inventé una cosa de cero. Estaba sintetizando, como que tú me conocís más, Bruno, en mi trabajo intelectual. Una Ah, cosa que yo hago siempre es sistematizar, ordenar. Casi todos mis papers son clasificar cuestiones, un poco lo que hizo Mendeleev en la química, lo que hizo Linneo en la biología. que alguien podría Clasificador. criticar, que casi podría criticar que no estáis creando, sino que simplemente estáis ordenando. ¿Ah? ¿Ah? Ahora sí, vino y cerveza. Eso, oye, que Gracias. te llegó, Así pues, gracias, les dije. gracias. Oye, a propósito yo intelectualmente, ¿para qué te digo lo que yo y te conozco y eres clasificador y además eres creador? ¿Qué opináis de mí intelectualmente? Pero qué Aprovechando. Mira, egocéntrico, esto, Bruno, por favor. después de Cállate, tu cállate. declaración de atractivo físico, ¿Sí? ¿qué opina de ti? ¿Sí? Intelectualmente, sí, ya sé que te encontré Intelectualmente, vino, ya me Pero encontré el vino. está ahí, Mino, pero, no, bueno, cambiando de... Puta, inteligente, sí, inteligentísimo, la verdad. Y Suficiente, creo sí. que está yendo para una línea súper interesante. A mí, yo encuentro que todo el tema de la biomimética y toda esa cuestión que están haciendo lo encuentro, pero top. Bacán. Del tipo de cosas que hay que hacer en Chile. Para allá Bueno, podríamos hablar, sí, también. Yo creo que no podemos creo. tocar tema Bruno al final de la conversa de hoy. Cuando se cierre el negocio, sigamos nosotros. Claro. Eso, pues, Volviendo. entonces, tiempos de cambio, yo creo que, o sea, hay muchos elementos, Y muchos tú estás, elementos. y tú estás ahí como sintetizando y unificando y haciendo. Claro, entonces, claro, no es una cosa solamente de que yo creo que sí puede que sea este un tiempo de cambio porque hay una alternativa a la Lakatos, y estoy bien convencido, o sea, esta alternativa la he estado contrastando con gente muy inteligente, muy erudita y súper variada. O sea, además tú conocí también el mundo en el que me trabajo, tengo la ventaja de tener mucha capacidad de, me está revisando las cosas de historiadores, políticos, Sí. En el pensadores, IFIC, en el economistas. IFIC, en el En IFIC el IFIC, que es, claro, entonces, es un instituto de complejidad. Cuando yo dije de complejidad, pero ya, pues, ¿cómo de qué? sí, Instituto pues, de de la sistemas complejidad, complejos, de pues, sistemas. bueno, Y sí. esa es la cuestión, sistema complejo, sí. esa es la cuestión, un país es un sistema complejo. Y la propuesta solidarista, que podemos llamarla modelo para simplificar, es la idea de cómo agarrar este sistema, Chile, ¿ya? Y ojalá copiable, porque los sistemas más o menos tienen un sistema más o menos parecido, los sistemas democráticos, una economía medio parecida, una política medio parecida, se puede copiar después, ¿ya? Pero el modelo es para sistema país, y ese sistema país se puede reorganizar, ¿ya? Ese es un poquito Y puedes la parada. vivir con los demás que todavía no pesquen el sistema. O sea, no Sí, tenés pues, que sí. aislarte. Tiene que ser una propuesta viable, ¿ya? Y deseable, y con fundamento, pues. Y a mi gusto que tenga comunidad de foco el país, ¿ya? Y todos los elementos del país. El típico rollo del modelo, se habla del modelo neoliberal, voy a hacer prontito una charla sobre eso, qué es el modelo neoliberal y cuál es la alternativa solidarista al respecto. Buenísimo. Resulta que esta idea de que haya un modelo, ¿ya?, neoliberal anterior al modelo neoliberal, han habido dos modelos, ¿ya? Es importante, en el sentido de modelo aplicado, ¿ya? Antes del modelo neoliberal está el modelo keynesiano, ¿ya?, o llamado desarrollismo en Chile. Entre año y año, más o menos. 1930 empieza el keynesianismo, ya después de la crisis de 1929, crisis De económica la que da la depresión. escoba, Sí. aparece como alternativa el keynesianismo, que es una forma estatista, ya de darle mucho poder al Estado. De hecho, lo que hace Keynes es decir, ya el banco va a poder, tiene el monopolio de la emisión de dinero y puede emitirla cuando quiera. Es decir, no tiene que pedir prestado como ahora, sino que emite plata, ¿no? Y devalúa y genera inflación. Eso, Entonces, pues en el fondo,
emite plata y lo que hace es devaluarle la plata a todo el mundo. Es como una especie de impuesto instantáneo, ¿cierto? Porque si yo emito Sí, pues, un cuarto, imprimí. imprimo, Pero, claro. pero claro, eso funciona como en un ciclo, en un grupo cerrado solamente. Básicamente, si estás en un modelo así y está obviamente otra parte donde ocurren problemas de inflación, problemas de, Claro, no no, sé, de sí, importación, exportaciones, como que tienes que aislar para que un modelo así funcione y funcione solamente dentro de una burbuja, digamos. o sea, no aislar, pero sí, por ejemplo, subir los aranceles, lo que hacían es subir los impuestos de importación y Claro, exportación. Es todo un modelo, ¿eh? O sea, si no es que sea nada de sí, absurdo, y fue sí, bien, tuvo harto efecto, y colapsó, no funcionó, y la CEPAL, que fue la impulsora de esto en Latinoamérica, que en el fondo instauró el keynesianismo en Latinoamérica, ya hoy en día declaró que fracasó el sistema. Bueno, y la alternativa fue el modelo neoliberal, y son los dos y no hay más, ¿ya? La otra son el socialismo y cosas así, o sea, ya cambiar las reglas del juego de frentón, o sea, que no haya propiedad privada y cosas así. Pero dentro de las claro. reglas del juego tradicionales, con mercado y con democracia, son los dos modelos que se han hecho, y son el que Y defiende diga, la izquierda y el que defiende la derecha, sí, y digamos que esencialmente. el neoliberalismo de acá fue como con las leyes, así como un experimento de Friedman hacia El primer país que se extremo. aplicó, po. Sí, Este fue pues. el primer país que se aplicó, po. Y de Pero, hecho, como funcionó más o menos bien, se copió. y antes del keynesianismo, antes de 1930, ¿qué modelo teníamos aplicado acá? Buena pregunta, pajarraco. No habían modelos. Lo que existían eran economistas que modelaban modelaban en sentido de que, bueno, veían cómo funcionaba la economía y hacían modelos, ¿ya? Pero la Ya, idea de que, mira, de imagínate que instaurado. eso, no, la idea de aplicarlo. Piensa que Keynes, el mismo del keynesianismo, el mismo de todo esto que estamos hablando, fue el que inventó la macroeconomía. O sea, antes de eso no existía la disciplina. ¿Y qué es la Ya, macroeconomía? Es muy simple. Ya, imaginémonos que tenemos un país. ¿Cuánta plata entra? ¿Cuánta plata sale? La inflación? Todo eso, ya como disciplina, recién se creó en 1930. O sea, Keynes inventó la disciplina de la macroeconomía y, como es lógico, dado que tengo una disciplina, dio recomendaciones, un modelo aplicado para que se aplicara a los países, de tal manera que centralizadamente se conduzca la economía. Y eso acaba de pasar. Imagina, eso hay que pensar que esta cuestión es súper reciente. La economía no es como la física. La física, claro. ya Newton en 1600 y tanto tenía unas ecuaciones maravillosas de cómo funcionaban los Hermosa, planetas y hermosa. hermoso. La economía empezó anteayer, ¿ya? Y además se enfocaron Bueno, esencialmente en es que también es mentira, o no, también es un poco mentirosa la economía, perdón mi ignorancia, pero la física es un fenómeno que yo creo que ha existido siempre y que uno la empieza a estudiar, pero los fenómenos existen. Pero en la economía, cuando alguien empieza a transformar dinero y que ya Pero, ahora los dineros son virtuales, porque ya ni siquiera billetes existen, ¿no? pero ¿cómo que es mentira? pero, o sea, Es súper pero verdad también, ocurre el día a po. día, o sea, no es De hecho, parte de la estamos no es gracias... ciencia natural, O no sea, es me ciencia refiero que yo, natural, pero me pero sí refiero, existe una ciencia social. bueno, pero me refiero a que yo puedo ser un hacker y en algún segundo me transformo en millonario y sin realmente no haber trabajado nada y no tener tierras y no tener bienes que generen ese, ¿cachai? Ese Bueno, equilibrio. pero eso es parte de la economía, pues parte de los Claro. fenómenos económicos. O sea, son súper reales y de hecho una buena teoría económica tiene que ser capaz de describir todos esos fenómenos. Mm. Pero bueno, la cuestión es que Sí. entonces esta idea de modelo aparece como la idea de modelo, pero se centra esencialmente en la economía. Entonces imaginémonos, inventaron la macroeconomía hace muy poquito, ¿ya? Se inventó el primer modelo que se llama keynesianismo, se inventó el segundo, que fue el neoliberalismo, que en el fondo, ¿por qué le llaman neoliberalismo? Porque antes había un análisis, los teóricos, los que hacían modelos eran esencialmente liberales, es decir, buscaban que el Estado no interviniera, que no se metiera en nada, que bajara los impuestos, etc. Entonces, comparado con el keynesianismo, es más liberal. Nunca tanto, porque los liberales antiguos decían que el Estado no se meta en nada. En cambio, el neoliberalismo sí se mete. Es Y de nuevo, hecho, es como, es un intermedio entre el claro, liberalismo y el es, desarrollismo. es el update, el Sí. upgrade. Y además es un modelo que solo contempla las variables macroeconómicas y no pesca nada más. No le importa Sí. nada el ecosistema, no le importa el sistema urbano, no le importan las enfermedades mentales de las personas. No es que no le importen, ¿eh? Pero no están en el modelo. No es parte del Claro, modelo. o sea, Entonces, cuando tú generas indicadores, te concentras después en optimizar esos indicadores, po. Y esos son los problemas principales de los modelos y de cualquier ranking que uno hace. o sea, todo modelo va a tener que basarse en indicadores. Yo también estoy Sí, proponiendo indicadores, ¿ya? Porque sin indicadores ahí sí que no hacéis nada. O sea, si no tenéis PSU,
es muy No, difícil. claro. Los secundarios O quieren sea, sacar la PSU y uno dice, ya, saquémosla, pero entonces ¿pero qué ponemos? necesitamos otro indicador. Tal vez Oye, en ¿estamos yendo para el solidarismo? Sí, Ah, sí, ya. porque el solidarismo es una alternativa, ¿ya? A nivel macroeconómico, ¿ya? O sea, está el desarrollismo, está el neoliberalismo y está el solidarismo, ¿ya? Un Pero el triángulo. solidarismo no solamente es un modelo, no es solamente una alternativa de modelo macroeconómico, sino que incluye, ¿ya? Dos aspectos esenciales, para simplificar, porque, claro, Eso, uno dice, porque, espérate, para el Lego como uno. Ya, uno es como ya, el neoliberalismo, el liberalismo, uno más o menos lo entiende porque lo vive. ¿Ah? El sí, otro, sí, ya no sabemos súper sé. bien cómo funciona. Sí, uno lo conoce. El El otro es otro, lo que había antes, pues, Frey, Allende, toda esta claro, época pero previa. alguien te tira al otro lado que te pone puta Rusia, ¿cachai? Como en otros mucho más extremos, porque lo vemos en Claro, una sola línea, ¿no es cierto? Y a veces puede ser como que te están metiendo susto, que están así, etcétera, ¿cachai? Pero bueno, es más socialismo. Quiero poner en el mapa, donde, ya, el neoliberalismo lo entendemos, somos nosotros. ¿Dónde está el otro lado, que no sea Rusia y Cuba y todo? Y en ese eje, ¿cómo aparecís tú? Que es como en otro eje, así como lo trato de ver yo. Es como agarrar un eje y decir, oye, ¿cachai que hay sí, otro eje? Como que el modelo no es binario. exacto. No es O no hay Sí, un una X, línea. escucha, no hay un solo, Pero, podéis tener una distribución en X. Y de repente decir, exacto. ¿cachai que hay una Z? ¡Oh! Y te dais vuelta a la weá. Y puede ser un hipervolumen, ¿cachai? Pero el asunto es que al menos le dis vuelta a alguno, ¿cachai? Y no Sí, jugar po. con uno solo. Es un no, triángulo. pero, Es un triángulo, Esencialmente perfecto. eso. De Es hecho, lo mismo, mira, acabo de poner 3 puntos. Dale. sí, y es lo mismo que hizo Mendeleev con la tabla periódica. No sé si cachan la tabla periódica. Mendeleev se le ocurrió ordenar los elementos de una forma, ¿ya? Cuidado con lo que que digas, porque yo me encanta cómo ordenaron la tabla periódica y me encanta y lo hago clases de la tabla a mí, periódica. a mí me encanta también. Yo le Ya. llamo el método Mendeleev, así que Ya. tranquilo. O que básicamente además que como la ley de la micro también, cómo se van agregando los Ya, electrones no se me adentro. tranquilo. ¿Te acordás? Ya, pues. Entonces, ¿cuál es No te la vayas ley para allá. de, ¿cómo se llama ese La loco? ley de la micro que empieza, cómo se G. juntan SP1, Sí, sí, SP2, sí. SP3. Sí, sí, sí. Ya, pues. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mendeleev cuando ordenó la cuestión de cierta manera? Ordenó las cosas de cierta manera. Sí, se pueden ordenar de muchas maneras las cosas, pero cuando lo ordenó así, aparecieron huequitos. Y esos huequitos le permitieron a Mendeleev predecir, dije, le apuesto que aquí Falta un. falta uno, falta algo que no Y habían alguien dice, cachado pero en ¿cómo ningún vas a tiempo, saber que va a faltar un elemento? Puta, porque porque hay estoy un huequito. ordenando y hay un espacio. Exactamente, exactamente. Lo que en el fondo hice con la política a nivel como de clasificaciones, mira, si tú analizas la política no desde el punto de vista lineal, izquierda-derecha, que esa es la forma tradicional, es una manera de ordenar, tú puedes mapear los partidos políticos como queráis, ¿ya? Y las tradiciones políticas y las Exacto. puedes hacer o en dos ejes como queráis. Sí. Bueno, yo lo que propongo es en un triángulo, ¿ya? Perfecto. Me cargan los Cuando gráficos triangulares, me cuestan entenderlos, pero los es conozco. raro, es súper Es difícil, raro, es súper raro. cuesta, Yo soy sí. como súper, ¿cómo se llama? Cartesiano. Sí, Así como. Y por sí, último, yo te también, creo pero que numéricamente existan otros que son perpendiculares y son infinitos, pero un triángulo es complicado. es pero raro. es como un diagrama Pero de fases ternario. Po. Tenéis tres elementos, tenéis un montón de combinaciones De esos de tres. compuestos que vais a formar. ya, pues, Bueno, continúa, Pablo. y al ordenar las cosas así, aparece un huequito, ¿ya? Así como Mendeleev predijo el ECA aluminio y dijo, mira, le apuesto que van a encontrar un elemento que pesa tanto, que reacciona así con los óxidos, con los nitrógenos así, ya sabes. Yo le digo lo mismo, mira, acá si uno ordena la política de cierta manera, aparece un huequito y a ese huequito le vamos a llamar solidarismo. Y resulta que los otros huequitos están todos ocupados. De hecho, esencialmente son el estatismo, ya que son todas las políticas El que, como Estado. me preguntabas tú, Bruno, el ejemplo actual es el estado de bienestar. ¿Ya? El estado de bienestar, el prototipo, no pensemos en el socialismo, no, pensemos en Europa, sobre todo el Europa, norte, eso, que son, Europa, esencialmente, sí, ¿sí? Mucho impuesto, el Estado con mucho seguro de todo, de exacto. cesantía, ¿Qué es lo que nos en meten fin. susto acá? Onda, no, te vaya a ir. Eso es lo que hace Argentina, que trata, ¿cierto? Argentina lleva muchos años jugándole por ese modelo, ¿ya? Claro. El Estado. Uruguay un poco también, Brasil también un poco, México Exacto. trató un poco, y los otros
son los neoliberales, más como Claro. Chile, ya, más Que como ponen al Inglaterra. Estado, que ponen al Estado subsidiario en vez de benéfico. Que lo extremo en ese, si lo En ese hacemos en eje. línea, pues tenemos mucho poder en el Estado o mucho poder en el capital, básicamente, Exacto. que no, En no en genera el gran capital privado, exactamente. en el gran capital privado, sí. Estatismo, claro, Eso. entonces, Esos son los, el- espérate, ese es el eje. Paréntesis. También, que tengo aquí atrás, a Tony Stark también descubrió uno de los elementos en Iron Man 3. Tienen que verlo. Gracias a eso sabía que hay un hoyo y gracias a eso logró el tercer. Ya, pero una pregunta, cuando tú decís, veo todo ya. este grafo y hay un hoyo, y tú decís, Mish. Y yo digo, bueno, pero tal vez por algo Mish. no, pero por algo no Exacto. se ha ocupado el hoyo. Es como en biología, que encontráis que no hay, ay, pero ¿por qué no hay un pájaro que tiene esta característica? Bueno, porque la selección natural ha hecho que ese espacio es poco óptimo o poco eficiente. Tal vez no sé, es una pregunta que te O sea, pero Sí. hemos preguntado. eso tiene sentido si la economía hubiera existido hace miles de años. Pero si la economía, como dijo Pablo, se creó Gracias, antes de Rubén. ayer, Gracias, Rubén. Exacto. Es clave entender esa cuestión. La economía no es una cosa que se haya hecho las 300.000 pruebas y hemos llegado a la puntita perfeccionada. Claro, que no tenemos la selección natural eternamente y que No, tenemos, la economía nada, tenemos nada, es ayer. piensa que el neoliberalismo es el primer ciclo de feedback del liberalismo. Como que... Exacto, exactamente. Ay. Y además, el tema está intrincado con muchas cosas porque la economía no es como la química ni como la biología, es una cosa muy complicada. Y resulta que efectivamente a nivel político, ya a nivel de fuerzas de defensa, tenemos dos fuerzas, ya siempre ha habido la izquierda y la derecha, y siempre han sido una más estatista y otra del gran capital, ya, o de las clases favorecidas, o como queráis llamarle. Y resulta que este otro huequito no tiene representación. Y se puede explicar por qué no tiene representación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente no corresponde a ninguno de los dos grandes poderes, que son el poder del Estado. O sea, imagínate el poder que tiene alguien que tiene el control del Estado. Es un poder gigantesco. De hecho, tienes poder de las Fuerzas Armadas. Partamos por ahí. O sea, de hecho, lo que está pasando, Bueno, si alguien que no está de acuerdo... pero hay veces que es el capital el que tiene el poder del que es lo que pasa acá. Claro, que a veces el capital tiene el poder sobre el Estado. Entonces ahí, si hay capitalista También. o si hay estatista, tenía el mismo problema, tenía el mismo O poder. como acá que te paseáis al Estado y directamente el capital le tiráis a la Fuerza Armada y el Estado queda... que puede llegar a Sabes que suceder. las Fuerzas Armadas son parte del Estado, ¿eh? Hay que verlo también así. No es la clase política, pero es la clase armada. Pero bueno, exactamente, pues, y entonces tenemos a los dos megapoderes. Además, hoy en día, el sistema, el neoliberal tiene los dos, ¿eh? El desarrollista también tenía un poco ese problema, pero el problema es que hoy en día ya yo le llamo la confederación estatista capitalista. O sea, ya están tan unidos, o sea, ya no sé si necesitan ejemplos, pero el libro de Matamala, no sé si han visto ese, el poderoso Nosotros señor. entrevistamos a uno, pero es otro Matamala. No, pero... Entrevistamos a otro, Ya. un ingeniero. Claro, o sea, todos los casos de corrupción, o sea, el nivel de... imagínate que el financiamiento privado de la política, eso ya es insólito. O sea, insólito. Es que... Imagina, insólito, o sea, bueno, la lista es enorme, y cuando uno ve la protesta social, uno ve, pero clarito, o sea, basta de abuso, y uno empieza a ver, ya, pero ¿a qué abusos se refieren? Y uno ve los memes, estoy hablando así de los virales, y resulta que son esencialmente puros casos o de colusiones dentro del gran capital privado, Es o un de abuso, corrupción. es un abuso de las reglas. Es esencialmente un sistema que está hipertrofiado, la acumulación de poder en el Estado y en el gran capital privado, que para más remate ya está muy fuertemente asociado. Entonces está muy difícil de sacar. De hecho, son parientes, son amigos. El tercer vértice... Es súper endógeno aquí ese concepto de el Estado, el gran capital, como que básicamente se pueden ellos, si quisieran, se podrían hacer leyes solamente para financiar eso. Y se hace, pero se trata de ocultar un poco más. Claro. Y básicamente, Entonces, pero aquí, ¿cuál es el tercer poder? Porque eso, hablaste de un ya, triángulo. ¿para dónde apunta la cosa? Estado Ya. capital. ¿Para dónde apunta la cosa? Oye, tengo terrible Fíjate, rayado el triángulo, ya voy a romper muy la bien. hoja. Yo, mira, mis PowerPoint son puros triángulos. Excelente. Ya, pues, entonces, ¿cuál es la cuestión? El Estado, esencialmente, las visiones estatistas, ¿ya? Las visiones estatistas, ¿qué es lo que hacen? Es favorecer el poder del Estado, es decir, que el Estado sea muy millonario y ojalá que se encargue de lo más posible, ya que aumenta al máximo las funciones. Y yo no digo, mira, eso es bien importante, ninguna de las dos cosas yo digo que haya estado mal.
sí. De hecho, gracias al estatismo, es que el Estado tiene un montón de funciones súper interesantes y súper buenas. Antes no existían el Ministerio ni de la Mujer, ni del Medio Ambiente, ni una cuestión, porque esencialmente el Estado no tenía ni una función. Y el macrocapitalismo también tiene sus funciones. O sea, gracias al macrocapitalismo es que estamos con Zoom y con Internet y cosas así. El punto es que cada modelo tiene se agotan, ¿ya? Tienen un momento en que ya lo que podían hacer, ya dieron todo lo que podían dar. ¿Ya? Y eso yo creo que es la situación actual. Entonces, ¿qué es lo que dio el estatismo? El estatismo dio el empoderar al Estado, y lo que querían esencialmente era favorecer macroempresas estatales. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que hace el neoliberalismo? Es el favorecer a las macroempresas privadas, ¿cierto? La FP, la ISAPRE, todo eso. ¿Y qué es lo que hacía el Estado, perdona? ¿Qué es lo Está en que... Santiago. Macroempresas, o sea, dependiendo del grado, pero macroempresas estatales. Estatal, ya, ¿Sí? Lo que hizo Frey, ya, todo sí, eso, entiendo. exactamente. Que el Estado tenga las macroempresas y lo otro es... Y esencialmente todo eso se basa en las macroempresas, punto uno. ¿Ya? O sea, todo el juego, ya todo esto de la sustitución de importaciones, que era el movimiento, la idea del desarrollismo, no sé si cachan eso, es como subir los impuestos para que en vez de comprar autos, hagamos los autos. ¿Ya? Pero Claro, ¿quiénes hacen los autos? Las mega empresas. ¿Ya? Entonces, una vuelta, una mordida. ¿ya? Y bueno, y esencialmente el tema es que, ¿qué pasó con todo el mundo de las microempresas? ¿Ya? Empresas pequeñas. La ¿Y qué pyme. pasa con todo el mundo? La pyme, la famosa pyme. ¿Y qué pasa con todo el mundo de las empresas asociativas? Ya que es todo un mundo, ya que tiene una tradición gigante también, que es el cooperativismo, la economía solidaria, etc., etc., ¿ya? Empresas de autogestión, empresas de trabajadores, que es una tradición potentísima, ya que premios Nobel están diciendo hace rato, como Joseph Stiglitz, diciendo que las cooperativas son el modelo del futuro. En el caso, pensemos así, caso concreto de pensiones, ¿ya? Está la idea de la AFP, ¿cierto? Que ya los conocemos bien, ¿cierto? Que son mega empresas que el Estado, fíjate que es una regulación estatal que obliga a todas las personas a pasarle plata a unas mega empresas. No, si ¿cierto? no vamos a entrar en eso. Sí, eso es. Y, la ¿Y cuál es la utilidad alternativa que está proponiendo la izquierda? La estatización de los fondos de pensiones. Es decir, que el Estado, vengan para acá, esa plata ya no es de usted, no es de las personas, es del Estado, y el Estado se va a encargar. ¿Cierto? Son las dos visiones. Pero resulta que existen hace mucho tiempo, y son muy exitosas en distintos países, las cooperativas de pensiones. ¿Y qué son las cooperativas de pensiones? No es una cosa tan rara, ni súper loco, ni hippie life. Es una cosa, si queréis llamarla así, una FP, en que tú eres socio de la AFP proporcional a cuánto estés cotizando, y por lo tanto, si no llamémosla AFP, pero si la cooperativa, la empresa, es una empresa, ¿ya? Tiene excedentes, los excedentes, ¿qué es lo que hace? Se los pasa a los cotizantes, ¿ya? Así de simple, eso es todo. ¿Por qué? Porque somos los socios, somos los dueños. Perdona mi ignorancia, pero lo lógico que es como una AFP, pero si gana plata, ya, mira lo que dice. Pero uno tiende a pensar que... Y resulta que para eso no es ni nacionalizar ni estatizar los fondos, ni tampoco es pasarle la cuestión a mega empresas que tienen unas ganancias insólitas y que si tienen pérdidas, y todo ese rollo que se tiene. Las cooperativas y ese tipo de empresas son una cuestión totalmente cool. Esa es la cosa que hay que entender, es totalmente cool. Lo que pasa es que hay poca tradición en Chile y en general, a nivel político, no hay fuerzas políticas que las defiendan. ¿Ya? Ya, pero estamos hablando en particular, estás hablando de la AFP, que es un punto. Yo insisto. Ya, pero para darte un ejemplo de lo que es la tradición cooperativista. O ponme el nombre del tercer eje, porque tenemos el Estado, el capital, ¿le tenemos nombre al tercer punto del triángulo? Está el estatismo, el capitalismo y el solidarismo. Eso, ya, ahí está. Entonces, sí. Ahí de eso estamos hablando. A la gente que está entrando. Entonces está el Estado, está el capital y el solidarismo. Tenemos que nombrar solidarismo al menos 19 veces en una hora para que sea que es el... O sea, pero ya, Bruno, entonces solidarismo sintetiza muchas cosas. Sintetiza una tradición enorme que tiene un potencial enorme y que de hecho incluye una tradición, por eso digo que esto es una síntesis, ¿no? El cooperativismo es una cosa que tiene una tradición larguísima, la economía solidaria también. Pero lo que hace falta es agarrar todas esas cositas y decir, mira, esta es una tercera cosa. Y de hecho es la tercera cosa, por lo menos visto desde esta tabla periódica. Tal vez alguien ordena la tabla periódica de otra manera y encuentra una cuarta cosa, ¿ya? Pero ordenado así, está clarito que lo que falta es una tercera cosa que incluye todas estas posibilidades. Y por eso te digo casos concretos, ¿ya?
Pero O sea, bueno, yo, eso perdona, no diría, entiendo que dos cosas están gastadas y atrofiadas, pero eso no implica que falta una tercera. Pueden haber miles de otras, te lo digo hacia el tiro. Por eso O digo, sea, O sea, ordenado a la no sé si, manera en no sé que si, no como Mendeleev, ¿cómo se llama el de la tabla periódica? Mendeleev, 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 sí, sí. que tenéis todo así todo perfecto y hay unos hoyos, ¿cachai? Aquí tenéis dos en un eje gastado y decir como, oye, veamos en otro eje, y tú estás No, no, proponiendo, dentro de los tres hay subejes, ¿ah? exacto, No, no, si no está hay, todo lleno. no hay PowerPoint, no venga a No, ya, ponerme un lo PowerPoint. tengo aquí, ya. Pero tiene, no, pero, esto tiene muchas partes. De hecho, dentro del solidarismo, yo ya tengo detectado 4 facciones. Y cuando el solidarismo ya sea la norma, que yo creo que esperemos que sea así, nos vamos a pelear. Porque hay igual solidaristas de distintos tipos. me quedan dudas, porque entiendo el estatismo, el poder o como toda la responsabilidad también queda en el Estado. Y en el otro en los privados, ¿cierto? En el gran capital privado. Eso es En súper el gran importante. capital privado. Claro, Sí, porque sí, el sí, privado somos todos. Ya, claro. todo lo que no es estatal es privado. Ya, el gran capital privado. Pero, ¿cuál es el otro eje? Porque el solidarismo básicamente va hacia ahí. ¿Quién tiene el poder acá? ¿Quién tiene la Ya, responsabilidad y el poder? ya, a nivel económico, estamos igual muy centrados en lo económico. ¿Eh? Yo Sí, les decía sí, por sí. eso quería decir que esto es un sistema Expandir. país. Sí. Ya, pero a nivel económico, las empresas solidaristas ya son de 3 tipos. ¿Ya? Son las microcapitalistas, ¿ya? Todo el Ujú. capitalismo micro, ¿ya? Las Sí. famosas MIPYMES. Están las empresas asociativas, ya todo el mundo de las cooperativas, economía solidaria, empresas de trabajadores, de autogestión, todo eso, y las empresas éticas, ya que son las empresas cuyos objetivos son considerados éticos, ¿ya? Por ejemplo, comida con estándares de bienestar animal o con estándares medioambientales o de... Respecto a este, que a mí me interesaba mucho hablar, que tú tenías una charla que relaciona un poco todo lo que estáis diciendo con respecto a un tema evolutivo adaptativo del mundo y que habla como la edad del perro, del gato y de la paloma, y que tú, Rubén, tenés, ¿cómo se llama? O sea, se llama 50, 500, 5000. A los que están escuchando recomiendo que lo vean. Es más que evolutivo, diría como antropológicamente ha cambiado la civilización. Es una charla de Pablo, así que Pablo puede Bueno, pero explicarla mejor. antes de que Pablo no me nos cuente por qué, y tiene que ver el libro de este, ¿cómo se llama? Es que yo no puedo pronunciarlo. Eh, Habibi, no, po, el weón ¿Cuál? de monos Harari. Harari, ese. No. Bueno, cuéntanos, Creo Pablo, que pero tengo la otra pieza ese. cuéntanos un poco cómo se relaciona toda esta weá de solidarismo con también, como tú, biólogo evolutivo, de dónde venimos, pues, ¿cachai? Y si eso ayuda en algo, ¿cachai? Somos lo que somos los genes, somos lo que somos la cultura, somos la mitad, o somos parte de un triángulo, ¿cachai? Mira, justo el tema que me falta, porque estábamos hablando de economía, de política y de antropología, ¿ya? Y la antropología tiene que ver con la vida concreta, cotidiana, ¿ya? Y esa es otra cuestión clave, pienso yo, para que si vamos a pensar en cómo reorganizar, ¿ya? Organizar a un país, ¿ya? Y ojalá que se copie, necesitamos una concepción que nos haga tener una vida cotidiana buena, ¿ya? Y eso tiene que ver con, creo yo, con nuestra historia como especie, ¿ya? Uno dice, oye, pero en el caso del capitalismo clásico, ¿ya? Se piensa en un tipo de ser humano, que se llama el Homo economicus, así le ponen, ¿ya? Es Así les llaman. decir, y ven al ser humano como esencialmente como un ser individualista, egoísta, ¿ya? Y es la imagen también de Hobbes, que piensa que esencialmente los seres humanos lo que son terriblemente egoístas y para eso se necesita un Estado que regule para que no se maten entre sí, en fin. Y entonces lo que quiero decir con esto es que todas las ideologías previas, ¿ya? Tienen una concepción de ser humano, ¿ya? Uno se llama el Homo economicus, ¿ya? Y otro yo le llamo el Homo universalis. Pero resulta que ninguna de esas dos formas de ser humano están demasiado bien apoyados por la evidencia científica, ¿ya? Por eso es que ahí yo pongo un poco el asunto científico. Ah, y tú decís que nosotros somos hace rato la misma weá. Claro, o sea, en el fondo, más o menos la cosa es lo siguiente, o sea, la especie humana es una especie tribal, ¿ya? Toda la historia humana, hasta hace
5.000 años atrás en todo el mundo y hace 500 años atrás en el cono sur, y hace menos tiempo más para el sur, hemos vivido en un formato, en un modo de vida de tribu. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De gente conocida. Estamos acostumbrados a vivir y a depender Con de gente que conocida. conocen. Sí, de una escala de entre 100 y 1000 personas. Y eso te Esa dije es hace mucho rato, que te decía que ahora que un gran conflicto es que estamos todos tratando de hacernos cargo como tierra de gente que no nos conocemos para nada, po, man. Sí, pues, entonces, cuando uno se pregunta, El mira, ¿y homo, cómo el homo podría? economicus, parece, que es el que decís. Es una mezcolanza, sí. Yo tampoco digo que la cosa es un solo, yo lo que propongo es que somos tres, que todos nosotros tenemos tres aspectos. Tenemos un homo economicus en nuestro interior, todos somos individualistas, lo cual tiene un lado ético y uno antiético, ¿ya? El ético es que justamente, gracias a que somos individualistas, somos los encargados de procurar nuestro propio bien. Y eso es la base de la ética contractualista. O sea, es maravilloso que cada uno de nosotros esté preocupado por sí mismo. Ya es una gran cosa. Y tiene un lado positivo. Y también tiene un lado negativo éticamente, que es el egoísmo, la indiferencia, etc. ¿Y el altruismo de Hamilton? No, no es el momento. Go. ¿Ah? No, en el momento. Siguiente, sí. El otro, el comunitarismo, ¿ya? El que es la visión más asociada a la tribu, también tiene un lado positivo y uno negativo. El concepto de solidaridad, ya normalmente lo que yo defiendo es que la solidaridad, el número óptimo de solidaridad, ya, o el tipo óptimo de solidaridad es con la gente conocida. ¿Ya? O sea, la tendencia a ser solidario, yo creo que sí es súper existe. hamiltoniano para la gente que no sabe, como que por qué la hormiga o la oveja mata. No porque... necesariamente Hamilton, porque pueden ser personas no parientes. Ya, Pero sí, conocidos. Sí, claro. ¿Ya? O sea, uno defiende Como- más al vecino, aunque no tenga nada que ver Vecino, contigo, exacto. que alguien que venga de afuera, ¿cachai? Es algo como que Exactamente. culturalmente se refleja lo que diría Hamilton un poco, que es un poco los genes, Un poco ¿cachai? sí. Y tiene su lado ético, que la solidaridad y todo eso, y también su lado antiético. Las mafias y las cofradías y las colusiones, todo eso se basan en lo mismo. Exacto, no. Es Somos comunitarismo de Chile, también. somos de Chile, somos del Colo, Sí. somos del Colo. Exacto. Y el universalismo, que es nuestra tercera antropología, yo digo que somos tres Eso, personas. ¿y cómo se relaciona El esas tres con el universalismo también tiempo? tiene una cuestión muy buena, que es justamente la noción de la igualdad entre las personas y el beneficio del bien común, etc. Pero también tiene los totalitarismos y los absolutismos, ¿ya? Que la idea de imponer ideas generales para todos. Entonces, de estas tres antropologías, la más robusta a nivel científico, a mi gusto, tanto a nivel cultural, antropológico como biológico, es el comunitarista. ¿Ya? O sea, la visión comunitarista es como la más apoyada, creo yo, desde el punto de vista de la biología y de la antropología. Qué conveniente del creador del Justo, solidarismo. justo la esquinita solidarista. Bueno, no hay ningún seco ahí. no Bueno, sé, todo es porque por eso, po, weón, todo o es sea, por sí. eso. Sí, po. Y además son justo tres. Bueno, Claro. pero vean ahí si hay algún Es cuarto. la me raja. encantaría. Bueno, y de esas tres, Bueno. ¿se relacionan temporalmente con la historia de la humanidad? Sí, pues el Sí, Economicus es el... claro, o sea, para mí el inicial es el comunitario, ¿ya? O sea, nuestra Ya. vida. De hecho, la propiedad privada, o llamémosla así, la propiedad individual es una cosa muy nueva. Seguramente sí, mis conchitas, las tribus, cuando se Claro. acumuló dientecitos y se los ponía ahí, seguramente era mío y no es tuyo. No, se llaman los dólares, ¿te acordás que hay un bicho que se llaman dólares? Sí, Oh, no, pues no me acuerdo. ¿no te acordáis? Puta, Ya, pero voy a editar esta parte. Nada que después ver. me contáis, lo voy a no te contar. Sí, después contáis, Bruno. No, Claro, tú dices como que había como propiedad privada, pero algo un poco más personal y algo Claro. más pequeño, no que dominaba Eso, nuestra vida. Claro, ese es nuestro lado comunitarista es como el esencial, el más primitivo, ¿ya? Que en el Cono Sur es hasta hace muy poquito, ¿ya? nada. Por eso la polémica Y de hecho hay evolutiva. algunos por ahí, tal vez. Y todavía, exactamente, o sea, los mapuches todavía no quieren vivir en una forma basada en los estados. Ellos quieren vivir en las formas comunitarias. Comunitaria. ¿Ya? Que es la Luego forma del que ha habido comunitarismo que venía, del comunitario que vendría, el individualismo. el individualismo. ¿Ya? El individuo nace después, fíjate, ¿ya? Y la idea de acumular riqueza y que la riqueza es mía y que voy a poner un cerco en mi territorio, eso surge con el neolítico. ¿Ya? Surge, esa es la postura, más o menos, un poco el esquema que estoy tratando de sintetizar. Surge cuando ocurre el origen de la propiedad privada. ¿Y cuándo es eso? Bueno, cuando tú puedes acumular cosas. Antes, en el paleolítico, ya no existía la acumulación.
tú no tenías ninguna forma de refrigeración, ni Nada. nada. Todas las frutas son para mí, te van a durar Las que, Sí, las que te alcanzan en la mano. Claro, y cuando Claro. tú no tengáis fruta, seguramente no te van a dar de vuelta. Entonces, No, po. y el tercer paso, ya un paso posterior, es cuando surge ya una unidad centralizada de dominio y que es cuando nacen los estados, ¿ya? Y eso ocurrió recién hace 5.000 años en Mesopotamia, en Eurasia, ¿ya? Y los estados llegaron aquí 4.500 años después, o sea, llegaron hace poquísimo, ¿ya? Entonces, en el fondo, este triángulo tiene una historia también. Y en el fondo, en esta idea de las dos esquinitas, tiremos para acá el triangulito, tiene que ver también con que si queremos entender si queremos plantearnos una reorganización de la sociedad que incluya ser personas felices, sin enfermedades mentales, ¿ya? Ojalá muy poquitas, ¿ya? Ustedes saben que la mitad de Chile ha tenido, o va a tener, o tiene enfermedades mentales graves, ¿ya? Los niños, Yo. imagínate los niños que no trabajan, no tienen ninguna responsabilidad, ninguna cuestión, como 30% de niños con estrés o depresión y medicalización por eso. Entonces, a nivel antropológico, no solamente a nivel económico y a nivel político está mal organizada la cosa. No es un desastre total, no digo que no funcione, funciona, pero estamos esencialmente estresados. Si viven el Wing-Chul Han, que escribió La sociedad del cansancio, describe súper bien, o sea, estamos en una sociedad de autoesclavización espantosa. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para eso? Organicemos la cosa diferente. Y la organización, ¿ya?, que propone el solidarismo tiene que ver con, punto uno, el bien vivir, ¿ya? Un concepto que está en lo... Fuck. Se nos fue. Pucha, está súper bueno. La wea. Pero empecemos, y aquí estamos grabando. Vuelvo después de todos los conflictos. Entonces, Pablo, más o menos como corolario de lo que estabas hablando sobre desde la evolución a nosotros, cómo se relaciona con el solidarismo, y como corolario también, ¿para dónde vamos, po, Juan? En relación a eso, a la evolución. Ya. Mira, dos cuestiones. Somos tribales, ¿ya? Somos una especie de tribal, ¿ya? Y eso, que me venga algún biólogo evolutivo a criticar, a ver si me encuentra algún argumento. Que responda a lo que le he dicho en público. Excelente. Bueno, somos tribales, ¿ya? Esencialmente somos una especie que está configurada en grupos de gente conocida, ¿ya? Nos evolucionamos así. Y nuestros ancestros cercanos, estoy hablando de poquitos siglos en el Cono Sur, e incluso mapuches y pueblos indígenas, todavía viven así. Y ellos tienen un concepto en distintas lenguas, está en Aymara, en los Diaguitas tenían el concepto en el Mapudungún, se llama Kumemogen, el otro no me lo he memorizado porque son más complicados, que es el concepto de bien vivir, ¿ya? Muy interesante eso, que los indígenas tenían el concepto de bien vivir, Kumemogen, como es difícil resumir, ¿ya? Porque los antropólogos tampoco son una ciencia, son parecidos a los economistas, no es una ciencia así dura, ¿ya? Pero esencialmente que la vida está, tiene como objetivo vivir bien, ¿ya? Y ese vivir bien tiene que ver en las tribus indígenas esencialmente con tener tiempo. Fíjense, tener tiempo para hacer qué cosa, lo que queráis. No solamente trabajar como engranajes para supuestamente un bien mayor, sino que el bien mayor es uno mismo. Para disfrutar de lo que ya existe. Disfrutar de lo que ya existe. A mí me encanta, yo creo que cultivo eso, aunque incluso la gente me dice, oye, pero ¿cómo no trabajáis los viernes? O ¿cómo no sé qué? Casi que está mal visto que uno se organice para tener tiempo. ¿Cachai? Exacto. Mira, estuve viendo cómo fue el proceso cuando la Camila Vallejos propuso la ley de bajar la jornada laboral. Horas, sí. Y un poquito, estábamos hablando de 1 hora diaria, o sea, de 45 a 40, que es una cosa... Mira, ni la izquierda ni la derecha se alinearon en eso. Ni los sindicatos, nadie. ¿Por qué no? Porque la derecha, porque el PIB, ¿cierto? Y la izquierda porque las condiciones laborales y que no le vayan a bajar. Fíjate, o sea, estamos hablando de una cosa básica, o sea, las personas no solamente trabajan 45 horas a la semana o más, sino que además diariamente viajan una cantidad enorme de horas durante el día para eso.
O O sea, sea que todo la su vida día cotidiana, gira alrededor del trabajo, alrededor de mira, producir, Mm. de generar algo. Como que Claro, ni esa- siquiera por su, no hay tiempo exactamente. propio. claro, O ni sea, siquiera por su bien, está la... por su propia felicidad o lo que sea, es por trabajar, ¿cachai? Mira, Pero y visto en términos antropológicos, ¿qué es trabajar? Es preocuparse de el producir. ¿Y qué es producir? Es lo que aún no existe. Mm, ¿Se claro, fijan que producir es lo que aún no existe? mm, El PIB, ¿cierto? El crecimiento es producir. Fíjense que en nuestro paleolítico, o sea, en el 99% de nuestra historia evolutiva, los recursos no se producen, se toman. Cazador-recolector. ¿Saben lo que es mm, cazar y claro. recolectar? mm, Es tomar. Tú Es, no produces. es mm, encontrar y Encontrar, tomarlo y es consumirlo. Claro. disfrutar de lo que existe. mm. En el neolítico cambia la situación y se empieza a producir. O sea, si tú quieres algo, tienes que producirlo. Tú ya Claro, no agarrar la produces. vaca y ponerle el Y cerco y tenés que, empezar a hacer. exactamente. Y resulta Claro. que el productivismo, el objetivo de concentrarse en la producción, es lo que en la actualidad uno dice, oye, pero me estáis hablando de historia, de antropología, pero mira, el link es directo. O sea, nuestra obsesión con el PIB, mira la palabra P, la P del PIB es producción, es decir, lo que no existe. O sea, está toda la sociedad concentrada en lo que no existe. Y en la actualidad estamos, a mi gusto, en Chile al menos, en el paraíso material. Paraíso material. O sea, la discusión es si vamos a pasar al 5G o no vamos a pasar al Sí. 5G porque se puede Claro. enojar China o Estados Unidos. 5G, loco. Y la gente más pobre lo que tiene es obesidad. Es Mm. decir, exceso de alimento. ¿Se entiende, no? Ujú. O sea, Sí. el problema actual ya no es de capacidad material. Por eso digo, Y además que tenemos que salir de las 3P, que la otra vez escuchaba, que era muy buena, no sé si la han escuchado, las 3P: pescado, pescado, piedras y palos, weón. ¿Cachai? Agarramos y las tiramos para Chuta, no, afuera. no, no había Había escuchado. escuchado, son las Ya, 3P: Poco. voy a averiguar. weón, pescado, Ya. palos y piedras y las tiramos para afuera. Y después las volvemos a recuperar, weón. ¿Cachai? Por mucha Ah, más ya. plata que tenemos. A Pero eso claro, iba. básicamente tú dices como nos concentramos mucho como en el bien material, pero poco en el bien, No, no, bueno, no, si el bien inmaterial. material, yo amo el bien material. Encuentro que el punto es que tenemos que disfrutarlo. Estamos en el Mm, paraíso material. Y mm, ahora Claro. seguimos preocupados de producir más material en vez de disfrutar lo material. mm. Entonces, cosas Ujú. concretas, esto no, porque mucha gente dice cosas así, que hay que ser felices. No, estoy hablando de medidas concretas. Por ejemplo, mira, piensen en esta idea, ¿ya? Yo sé que me pueden exponer así objeciones técnicas, pero obviamente tendríamos que tener más tiempo para discutirla. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si es que en la jornada laboral ya se incluye el tiempo de viaje? ¿Ya? Es Claro. decir, si alguien contrata a alguien, Dice, ¿dónde ¿ya? viví? Puta, justifícamelo. Exactamente, ¿Viví aquí? Sí, viví acá. mira, Ya, y entonces eso. exactamente, no es que me justifícamelo, es que tu jornada de 45 horas, pero se incluye el tiempo de viaje. O No, sea, pero me refiero si que tú, obviamente alguien te tiene que decir dónde viví y uno dice sí, Carabineros de Chile, no, por vivo supuesto, ahí acá. podríamos verlo técnicamente, en fin. Claro, pero Pero tiene la que cosa es haber. que si una persona tiene que viajar 2 horas para ir al trabajo y devolverse en 2 horas para ir de vuelta, que no es tan absurdo, ya hay gente que se demora hora y media en Santiago. Pero eso no pasará que entonces el que va, el que lo contrata va a decir, ah, entonces prefiero que alguien que viva más cercana, más cercano. Porque entonces, Exactamente. y Fíjate que eso lo mismo haría que exacto, fuera local. exactamente, eso se llama nucleación urbana, Mm. es decir, que la gente viva cerca de donde Sí, trabaja y y que tengan los trabaje donde colegios donde estén viva. ahí, que hagan toda la weá donde está Exacto. ahí, pues. Mira, Como que hoy localizas en todo el día, sistema. exacto, hoy en día existe una cosa que se llama psicología de la felicidad. Mm. Es una disciplina. Ya Hay un estudian la ministerio, hay felicidad. un ministro, creo que Sí, uno sí, en. pero no Ah, político, estoy hablando ya. de ciencia, ¿ya? O protociencia, ya no son, estamos Claro. dentro de la antropología, ¿ya? Y mira, de los indicadores más claros de bienestar, ya no le llamemos felicidad, ya de bienestar, es la distancia del trabajo a la casa. Mm, Y es segundo verdad. indicador, la capacidad de caminar o de andar en bicicleta al trabajo a la casa. Mm, Fíjense, Claro. y resulta que actualmente al empleador le da exactamente lo mismo. mm, Si su empleado viaja 2 horas diarias o 4 horas diarias, le da exactamente lo mismo. mm, No le importa. mm. Si tú, entonces yo digo fine tuning. O sea, hay que hacer reglas que dirijan la organización de la sociedad a nivel económico, político y antropológico hacia lo que deseamos. Perfecto, Pablo, eso fue ¿Ya? tu. ¿Se entendió? Sí,
mucho. Excelente. Solidarismo, me dijiste que Eso. dijéramos 19 veces. Faltan Ya, 3 veces. pero de forma rigurosa científica, ya no como Y quiero, dogmas, no quiero como... decir que la gente que ha escuchado el programa, a lo mejor quedó medio confundido por muchas cosas, pero Pablo tiene muchos videos en Google que explican mucho mejor toda esta weá que ha sido una conversación entre amigos y es mucho más riguroso de lo que se ha escuchado ahora. Eso creo que quede súper claro. Sí, Lo sí, hemos sí. despeinado mucho, sobre todo yo, para variar, pero es súper robusto lo que dice Pablo y estoy súper contento de haberte tenido acá. Así que te despido. Oye, gracias, sí, gracias a usted. Sí, Me encantó gracias la Pablo. conversa. A los que están escuchando en YouTube hay una lista que se llama El Solidarismo, que la verdad está bastante Eso, bueno. He visto bastante sí. los videos. Les Mira, recomiendo que lo vean. espero que salga el libro pronto. Este año tiene que salir el serio? libro, porque sí, sí, Buenísimo. sí, porque el problema es que no he tenido tiempo para hacer tantas cosas, pero estoy escribiéndolo ya. Oye, Así que ya... ¿qué dicen como los políticos como que a uno le gustan? No va a poner nombres, pero que uno siempre tiene como puta, unos ciertos sesgos, ¿cachai? ¿Te han escuchado? Me gustaba Mayol cuando estuvo, ¿hay hablado con él? Ningún político así de esos políticos, ¿Mm? ninguno se ha pronunciado que yo sepa. ¿Y Sí, lo hay del mundo buscado? No No mucho, todavía. la verdad. Ya. No, estoy más pensando en la persuasión de la civilidad, ¿cómo se dice? De los ciudadanos. Pero Es sí, complicado, es complicado. pronto me voy a poner ahí a predicarle a los políticos. Perfecto. Ya, oye, un Déjame beso, decir, sí. porfa. Gracias Pablo por todo. Creo que fue bastante enriquecedor la conversación. Yo por lo menos había escuchado el solidarismo, de hecho hace como un mes atrás que un amigo y colega me había mencionado, oye, ¿has visto este video? Suena interesante. Y ahí lo vi Ah, qué bueno. y justo salió de aparezco manera yo. natural en el podcast, como que tú eras el siguiente invitado. Así que todo entró muy, Muy natural. muy alineado. Sí. Buena. Sí. Ya, pucha, gracias a ustedes también por difundir esta idea. ¿No? Y ojalá se repita, hagamos una versión 2 en O algún sea, momento. falta la otra porque quiero saber, O sea, quiero saber lo que cuando dijo la Mariana. ¿Qué dijo la Mariana? La que se dijo la Mariana. Cuando Ya, esté instaurado, lo hacemos de seguro, sí. ya, chao, chao. Los Sí. quiero Ya. mucho. Ya. Besos. Oye, Chao. igualmente, cuídense. Chao, chao.